Estamos en contacto con Rodrigo Quiroga, es investigador del CONICET, es bioinformático y se dedica específicamente a decodificar esto que estábamos hablando. ¿Qué nos dice esa famosa curva? Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Estamos bien, mal o más o menos? Qué pregunta. Bueno, lo que yo he ido haciendo es ir justamente observando cuántos nuevos infectados van apareciendo por día. Yo y muchas personas más, por supuesto, ¿no? Pero en general una forma bastante interesante de pensar la cantidad de infectados es en cuántos días se duplican los infectados anteriores que tenías. Si hoy tenemos 100 infectados y dentro de 3 días tenemos 200, quiere decir que duplicamos la cantidad de infectados en 3 días, sí. ¿no? Esto siempre hablando del total, no de los infectados nuevos por día, ¿no? Claro, desde el día 1 de la pandemia, desde el día 1 que la pandemia se declara en el país. Exacto. Entonces, lo que se puede observar es que hasta el 26 de marzo aproximadamente duplicamos la cantidad de infectados un poco cada menos de 3 días. O sea, menos de 3 días tardábamos en duplicar los infectados. Había una velocidad de contagio muy, muy alta, digamos. La velocidad a la que aparecían los nuevos infectados era muy alta. Y a partir de que empiezan a entrar en juego todas las medidas que se tomaron, como limitar el ingreso de gente que venía de los países con infectados, el aislamiento obligatorio de la gente que venía de afuera, cierre de las escuelas. Después la cuarentena total, empezamos a ver que se redujo muchísimo la velocidad con la cual aparecían los nuevos infectados y hoy estamos hablando de una duplicación aproximadamente cada 14, 15 días, 17 días ahora en los últimos días. Es decir, redujimos muchísimo la velocidad, pero el tema ahora es qué pasa a la salida de la cuarentena, ¿no? Claro, si se libera la rienda, ¿cuánto estamos preparados para soportar una duplicación en muchos menos días? ¿Eso querés decir? Claro, sí, tenemos que estar, digamos, la idea del gobierno es realmente muy acertada en el sentido de que hay que ir liberando muy de a poco y bueno, esto también es sabido, es lo que recomendó OMS y es lo que están haciendo la enorme mayoría de los países, ir liberando muy de a poco la actividad y con un ojo muy crítico y muy alerta puesto sobre los números para que en el instante en que comiencen a aumentar hay que estar alerta para tomar medidas nuevamente, ¿no? En una entrevista muy interesante que diste a Página 12, estamos hablando con Rodrigo Quiroga, bioinformático, investigador del CONICET, dijiste que hay que prestar atención a la tasa de variación, más que a la cantidad específica de contagios y de fallecidos. Exacto. ¿Qué es la tasa de variación? No, es simplemente tener en cuenta la velocidad con la cual van apareciendo los infectados. También otro número que se puede mirar que es muy interesante y que nos dice mucho de la situación es el número de internados, ¿no? Que también ha ido aumentando, pero realmente a una velocidad que para saturar la cantidad de camas que hay disponible debería pasar mucho más tiempo, o sea que vamos bien, digamos. Pero son números que uno va observando y vigilando para como una alerta, ¿no? Tener como una alerta de que la situación está complicada. La tasa de reproducción es lo que se le llama famosamente el R0, que muchos lo deben haber visto en algunos lados, que es a cuántas personas infecta cada infectado, ¿no? O sea, si yo me infecto, ¿cuántas personas infecto en promedio? Y se sabe que este virus tenía una tasa de reproducción aproximadamente de 2.5, entre 2.5 y 3.5 antes de tomar ninguna medida, ¿no? Lo que luego se puede medir es el RT o la tasa de reproducción efectiva, que significa a cuántas personas infecta cada infectado con todas las medidas que se han tomado. Seguramente va a ser un número mucho menor, ¿no?
Y efectivamente lo que se ve en Argentina es que en este momento estábamos alrededor de 1.1, 1.2. Cada infectado contagia en promedio a 1.1, 1.2 infectados más. Entonces, este número, si para que la epidemia termine, digamos, para que los infectados comience a disminuir, este número tiene que estar por debajo de 1. Y eso no sucedió en la cuarentena argentina, digamos. Si la cuarentena fuera perfecta y absolutamente nadie saliera de sus casas, ese número debería haber estado por debajo de 1. Lamentablemente no se dio, pero de todas maneras logramos casi una tasa reproductiva de 1, lo cual haría que el número de infectados se mantenga más o menos constante, ¿no? Que los nuevos que van apareciendo sean más o menos constantes a lo largo de los días. ¿Y algún país que podamos tener como parámetro ha bajado de ese 1? Sí, pero únicamente se ha logrado en países primero con muy alto poder adquisitivo, digamos, una situación económica mucho más cómoda que la que tenemos en Argentina en promedio, y con una cantidad de infectados ya mucho más alta, ¿no? Y esto, o sea, mientras más infectados haya, siempre la velocidad se va reduciendo porque tenés mucha más gente que está inmunizada. Digamos, en teoría todavía no sabemos si hay una inmunidad duradera, pero se supone, por lo que ha sucedido con todos los demás coronavirus que conocemos, que hay una inmunidad que dura entre 1 y 2 años. Así que bueno, por otro lado está todo el tema de los asintomáticos y presintomáticos, ¿no? Antes se pensaba que no contagiaban, porque para la mayoría de los virus no contagian, pero aparentemente está cada vez más claro y hay más evidencia de que en este caso el gran problema es ese, que los presintomáticos y los asintomáticos son los que generan la mayoría de los contagios. Entonces la gente, y por eso es que la mayoría de los países ha caído en cuarentena, porque la gente que no sabe que está enferma, no tiene ningún síntoma, hace su vida normal, contagia a un montón de personas, ¿no? Antes de tener síntomas. En España, entre comillas, este fin de semana, celebraban porque había caído notablemente la cantidad de fallecidos por día, por debajo de 300. ¿Por qué es para celebrar en España, para los expertos, el hecho de que este número haya bajado de 300, por ejemplo? No es porque baje de un número en particular, pero sí porque estaba consistentemente siendo más bajo todos los días. Todos los días está bajando, y lo cual significa que justamente se está infectando poca gente, que el RT está por debajo de 1 y que va rumbo a su fin la ola de contagios que se dio en España, ¿no? Es decir, que ahí estarían logrando estar por debajo de ese nivel 1, lo que quiere decir que la epidemia ya está aflojando, que llegó a su techo, ya no va a subir más, a no ser que haya un rebrote y que el virus pueda replicarse en aquellos que ya se han infectado, ¿no? Tal cual, exactamente. ¿Cómo ves el panorama en la Argentina? ¿Hasta cuándo crees vos, Rodrigo, que vamos a establecer la cuarentena más allá de lo que anuncia el gobierno, que va a haber 2 etapas más, según lo estableció el presidente de la Nación el sábado? Si vos tuvieras la posibilidad de sentarte a conversar con los epidemiólogos que se juntan con el presidente de la Nación, ¿qué crees que se hablaría en esa mesa respecto de la cuarentena? Bueno, primero para justamente destacar lo que decís vos, que no soy epidemiólogo, y me parece importante destacarlo. Pero tomás las medidas seguramente, claro, que los epidemiólogos te leen seguramente a vos con tus esquemas, no tengo duda. No, claro, sí, digamos, es importante resaltarlo y que yo hablo desde el punto de vista más del análisis de los datos, ¿no? Lo que creo que justamente van a estar observando muy cuidadosamente lo que ocurre de ahora en más, ¿no? Sobre todo con las provincias y las ciudades que van a empezar a levantar restricciones. Va a haber que estar muy alerta a lo que ocurre con esas ciudades y esas provincias, ¿no?
Entonces, me parece que otra herramienta muy importante que se va a empezar a utilizar cada vez más frecuentemente es la de los test rápidos para hacer muestreos estadísticos, ¿no? Sí. Esa es otra herramienta que les va a permitir tener más información que se agrega a la información que ya venían manejando, ¿no? Correcto. ¿En qué? Y bueno, me parece que todo va a depender de lo que vaya pasando. Lamentablemente esto es todo sobre la marcha y todo un poco improvisado porque, bueno, sabemos poco del virus. Todos los días va cambiando lo que sabemos. Como te decía antes, estábamos seguros que, o la mayoría, el consenso científico era que no había transmisión por gente que no tuviera síntomas, y luego sucedió que claramente no fue así. Entonces, lamentablemente nos vamos equivocando porque no sabemos demasiado del virus. Ese es el problema. ¿Es correcto compararse con Brasil y con Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, hasta cierto punto lo que uno puede comparar son justamente las tasas de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Porque en números absolutos, bueno, es dudoso o cuestionable hasta dónde nos podemos comparar. Y sobre todo los números infectados son difíciles de comparar porque cada país tiene su definición de caso sospechoso, que puede ser distinta y que además va variando en el tiempo. Por el otro lado, los países pueden quedar cortos con los test. Por ejemplo, ahora Estados Unidos claramente no le alcanzan los test que realiza por día para diagnosticar adecuadamente, a pesar de que está realizando casi 200.000 test por día. Uno se termina quedando corto cuando la epidemia se descontrola, siempre, inevitablemente. Entonces el número de infectados es medio difícil de comparar. Lo que sí es un poco más comparable es comparar las tasas o las tasas de aparición de los fallecidos. Aunque también ahora últimamente parece que también es complicado porque uno pensaría que a los fallecidos habría un consenso de realizar hisopados, etcétera, y test a todos los fallecidos con sospechosos, digamos, o sea, por enfermedades respiratorias, pero tampoco parece que sea así, porque en estos últimos días se supo que en Brasil hay como casi 3.000 muertes sospechosas por infecciones respiratorias que no se sabe si fueron por coronavirus o no, porque no se realizaron los test. Uh-huh. Es decir, casi duplicaría el número de fallecidos que tiene Brasil. Y bueno, también ahí surgieron dudas con respecto a los números de fallecidos en Ecuador. Aparentemente podría haber 10.000 fallecidos posibles sospechosos en Ecuador, cuando han reportado 500 y pico. O sea, es muy complicado comparar con otros países si no sabemos exactamente la confiabilidad de esos datos, ¿no? Claro, exactamente. Y eso dará mucha tela para cortar seguramente una vez que podamos salir de la epidemia, o que al menos esté controlada. El ministro de Salud de la provincia decía los otros días que nos vamos a contagiar. No es que nos tenemos que hacer la idea de que no nos vamos a contagiar, pero lo vamos a hacer con un sistema sanitario que nos permita contener la infección que cada uno podamos tener, y no todos al mismo tiempo, que ahí sí sería la explosión, y por eso la explicación de esta cuarentena aquí en el país. Desde ya, Rodrigo, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que nos esclareciste muchísimo, sobre todo hasta dónde es el límite de la pandemia y ese numerito tan interesante de 1. Si uno contagia menos de una persona, exacto, si uno contagia menos de una persona, ahí estamos por el buen camino. Todavía acá en Argentina no se dio, así que vamos a tener que tener paciencia, ¿no es cierto? Totalmente, tal cual. Rodrigo Quiroga, bioinformático, investigador del CONICET, echándonos luz sobre los datos de la pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros en Próspera Mañana. Muchas gracias a vos, Gabriel. Que andes bien.